con CSS o con HTML o con ficheros SVG, como novedades de procesos de trabajo, algoritmos todavía mejorados para aumentar o disminuir la resolución de nuestras imágenes. Pero yo os voy ahora a enseñar aquellas novedades que a mí más me han impactado y que creo que en un momento dado más repercusión a la hora de trabajar o a la hora de mejorar nuestros flujos de trabajo pueden tener. Voy a comenzar por una de las novedades en una de las pantallas más clásicas que ha tenido Photoshop a lo largo de los años. Desde la versión 2.5 yo recuerdo el mismo interface en esa pantalla en concreto, que es dentro de imagen, tamaño de imagen. Aquí, por primera vez, se ha intervenido y se ha cambiado toda la fisonomía de esta pantalla para trabajar mucho mejor y mucho más fácil con el tamaño y la resolución de nuestras imágenes. Como nosotros podemos ver, ya por primera vez tenemos esta previa del resultado. Yo voy a poder ampliar esta ventana y de ese modo aumentar la previa de visualización. Y también voy a poder trabajar ya con tamaños establecidos directamente desde la pantalla. Por ejemplo, si yo hago un clic así, veremos cómo reconfigura la visualización de mi previa, me dice cuál va a ser el tamaño al 100% resultante de mi imagen. Y por otro lado voy a poder ir modificando a la vez que sigo viendo lo que tenía en versiones anteriores, que es el tamaño final de mi imagen y el tamaño actual. Perdonad, pero acababa de ver un mensaje de alerta y me he despistado un poco. Como digo, vamos a poder trabajar o bien con porcentajes, con pulgadas, con diferentes medidas, voy a volver a píxeles, encajar ya en tamaños preestablecidos, los cuales nos va a ahorrar mucho tiempo. Si yo quiero un tamaño aproximado de una fotografía, ya directamente puedo irme a ella. No tengo el por qué buscar o calcular ni tamaños ni resoluciones. Por otro lado, podemos mantener el aspecto horizontal de ancho y alto o eliminarlo con el link que tenemos aquí en la cadena. Y por supuesto también podemos trabajar única y exclusivamente la resolución como en procesos anteriores o en la pantalla anterior. Dentro del remuestreo, si nosotros lo tenemos activo, vamos a poder cambiar el tamaño de nuestra fotografía. El problema es que si desactivamos el remuestreo, aunque nosotros intentemos modificar, cuando modifiquemos el remuestreo se tendrá que activar. Si no, no voy a poder cambiar las resoluciones o los tamaños de mi imagen. Vuelvo a poner el tamaño original y mirar cómo si desactivo el remuestreo, a continuación se me activa la conjunción de los tres parámetros, es decir, arreglo a la modificación de ancho o alto, me modificará la resolución o a través de la modificación de la resolución, por supuesto, me modificará ancho y alto. Si yo, por ejemplo, aumento la resolución, 600, ancho y alto van a disminuir. Si por el contrario bajo lo que sería la resolución, voy a poner 100, como vemos, anchura y altura aumentan. Por eso, de esta manera, podemos trabajar mucho más intuitivamente. Otra de las cosas que quiero que veáis en esta nueva versión es que se ha incorporado este nuevo algoritmo para las ampliaciones. Nos va a permitir conservar muchos más detalles cuando nosotros ampliamos nuestra fotografía. Y es un algoritmo de nueva incorporación y que nos va a permitir, como digo, obtener resultados mucho más precisos a la hora de cambiar el tamaño de nuestras resoluciones. Recordaros siempre que es mucho más interesante perder resolución que no inventarla o ganarla. Pero como os digo, esta nueva modificación de la pantalla nos va a hacer trabajar de forma mucho más intuitiva y sobre todo mucho más visual. Recordad también que aquí tenemos la posibilidad de aumentar o disminuir el zoom de visualización previa de la imagen que estemos modificando. Por otro lado, también tenemos la posibilidad de cambiar los estilos, de cambiar la escala de los estilos que tengamos aplicados si tenemos esos estilos aplicados en nuestra imagen. Voy a cancelar, recordemos que los estilos serían este tipo
de información o de ajustes que realicemos en las capas y que nos van a permitir, como digo, también modificar los parámetros arreglo al aumento o disminución que yo haga de mi imagen. Voy a salir de aquí y vamos a ver otra novedad que es en el Camera Raw. El Camera Raw también se ha modificado, como podemos ver, este ya es el Camera Raw 8. Voy a poner a pantalla completa esta visualización o esta previa y veamos cómo yo voy a poder trabajar con una herramienta nueva. Si nos damos cuenta, los parámetros son similares a todos los que nosotros hemos estado utilizando. No hay ningún parámetro nuevo, ni hay ninguna otra información, excepto este parámetro. Aquí nosotros vamos a, por primera vez con esta herramienta, trabajar el filtro radial dentro de nuestra composición. Vamos a poder generar, como estáis viendo, en este caso, un procesado RAW específico y puntual en forma de elipse. Sí que teníamos anteriormente el filtro graduado que nos permitía hacer una graduación horizontal, vertical, siempre con esa sensación de línea, es decir, desde un punto hasta el siguiente, con la transición, la aplicación de el filtro total que yo quisiera, hasta el punto en donde no afectara, pero como digo, voy a suprimir esto directamente, vamos a borrar todo. En este caso en concreto también tenemos la posibilidad de utilizar los puntos a nivel radial. Vamos a aumentar, por ejemplo, la exposición y como estamos viendo, estamos generando ese punto de enfoque o desenfoque, perdón, ese punto de exposición mayor alrededor del objeto en concreto. Voy a poder moverlo, como estáis viendo, e incluso voy a poder generar diferentes puntos que van a ir añadiendo ese tipo de revelado, de procesado que yo haga en mi imagen al siguiente punto o en la misma zona ir ampliando, como veis, el efecto que estoy causando. Voy a cancelar esta operación, vamos a volver aquí y veamos cómo se ha incorporado también algo totalmente nuevo. Voy a coger esta imagen, vamos a abrirla aquí en Photoshop, dejarme, perdonar, no era esta la imagen que quería coger, voy a volver a coger esta y directamente voy a decirle que quiero abrir la imagen. Ya tenemos abierta la imagen original y como hemos visto, en este caso la podemos almacenar o guardar con el formato que queramos, como JPG, etcétera, que vamos a poder dentro de Photoshop aplicarle también a partir de esta versión CC el filtro de Camera Raw. Si yo entro dentro de los filtros, aquí tenemos este filtro de Camera Raw. Este filtro de Camera Raw funciona igual que el Camera Raw. Va a tener todas las opciones que hemos visto, excepto, por supuesto, las opciones de recorte. No vamos a poder recortar nuestra imagen, ya que está procesada. Vamos a poder editar cualquier parámetro de nuestra fotografía sin ningún tipo de problema e incluso vamos a poder aplicar tanto las herramientas que ya existían como la nueva herramienta de filtro radial, pero directamente sobre la imagen. Otra de las variedades que tenemos que tener en cuenta es que como la imagen ya está procesada cuando la hemos abierto dentro de Photoshop, no vamos a poder trabajar con el perfil de la cámara o el perfil del objetivo en concreto con el que hubiéramos tomado esta imagen, ya que se ha perdido como tal. Pero el resto de parámetros de corrección de lente, los manuales y el de color, sí que vamos a poder acceder a ellos sin problema. Como podemos ver, vamos a poder incluso realizar ajustes o retoques puntuales en zonas más concretas. Vamos a hacer más pequeño el tamaño del pincel, aproximadamente vamos a hacerlo así, y como veis, ese tipo de manchas también las vamos a poder subsanar o curar rápidamente cuando estemos trabajando con el procesado Camera Raw. Si aceptamos, ese procesado se ha incorporado a mi capa o a mi fondo, a mi fotografía.
Como veis, es mucho más rápido que el proceso que utilizábamos antes, ya que el proceso que utilizábamos antes tendría que haber pasado directamente por el Bridge y desde Bridge podríamos abrir un JPG en Camera Raw. Ahora eso no es necesario. La imagen que queramos la abrimos en Photoshop y le podemos aplicar directamente ese filtro de Camera Raw. ¿Qué diferencia hay entre aplicar un RAW a una imagen RAW directamente de cámara o aquí? La diferencia es sustancial, ya que si yo se lo aplico a un Camera Raw, tengo toda la información inicial que salió de la cámara. Sin embargo, si ya se lo aplico a una imagen que ya está procesada, solo puedo trabajar con los píxeles que quedan realmente, con la información de color de los píxeles que quedan en esa imagen ya procesada. Tengo menos información para trabajar con ella. Por eso también es interesante que trabajemos, si podemos, siempre con imágenes a 16 bits si vamos a aplicar este tipo de filtros, ya que poseemos mayor información de la imagen o del color de la imagen que nosotros queramos trabajar. Voy a continuar con este filtro y voy a enseñaros otra cosa, que es que ya puede trabajar directamente también sobre objetos inteligentes. Si yo convierto esta capa para objetos inteligentes o directamente desde el menú filtros para filtros inteligentes, también voy a poder aplicar ese filtro. Como veis, queda activo, voy a poder volver a aplicar un filtro de Camera Raw, vamos a cambiar en este caso la temperatura de color, vamos a decirle que queremos aceptar y como veis, aparece aquí el filtro inteligente. Esto es una novedad que se presenta en la versión CC que incluye, por supuesto, dentro de esa opción de aplicar filtros inteligentes, los filtros de desenfoque, tanto el desenfoque de campo como el desenfoque de iris, así como el cambio de inclinación. Verdaderamente es una novedad, aunque en versiones anteriores, activando algún que otro script, se podía también aplicar estos filtros sobre objetos inteligentes, pero en esta nueva versión ya no hay que ejecutar ningún script, sino que directamente vamos a poder aplicarlo a nuestras imágenes de forma directa. Voy a continuar, dejarme que cierre esta imagen, no vamos a guardar los cambios y vamos a ir a la siguiente. En este caso sí que vamos a ir a esta imagen, que es la que había abierto anteriormente, y aquí vamos a aproximarnos a alguna de las zonas y como vemos esta imagen tiene un desenfoque de movimiento y ahora Photoshop nos va a permitir corregir ese tipo de desenfoques de movimiento. Si yo entro dentro de filtros y en enfocar encuentro lo que se denomina el estabilizador de imagen. Este estabilizador de imagen se presentó en el Max del año pasado, no en este último Max, y ahora ya está incorporado a esta versión. Nosotros vamos a poder reenfocar ese tipo de movimientos. Siempre que tenga un movimiento secuencial nuestra imagen, este filtro va a analizar cuál es ese movimiento, cuál es esa distancia y va a mover las diferentes capas o los diferentes componentes del color hasta recuperar, como estáis viendo, lo máximo posible el enfoque de esa fotografía. Voy a confirmar ahora de entrada para que lo veáis, a aceptar, que ese es el enfoque que quiero darle y veréis cómo ha recuperado bastante información de la que había perdido originalmente. Si os dais cuenta, con Control Z estáis viendo cómo podemos recuperar mucha de esa información. Cuanto más claro sea el movimiento, dejarme que lo deshaga, vuelvo a entrar dentro de enfocar, estabilizador de imagen, y como os estoy diciendo, cuanto más recto sea el movimiento y más fácil de analizar sea, más fácil tendrá esa recuperación. Por otro lado, nosotros vamos a poder incluso en un momento dado marcar, como estáis viendo aquí, la dirección de esos desenfoques e incluso vamos a poder trabajar con desenfoques de movimiento complejo, es decir, movimientos a lo mejor en el que haya un zigzag. En ese caso en concreto también vamos a poder recuperar parte de esa información.
Aquí siempre vamos a tener una previa de la imagen e incluso vamos a poder soltar para colocar la pantalla donde queramos y ver un zoom concreto de la zona donde vayamos a trabajar, es decir, cómo está recalculando la opción, y de esa manera poder trabajar los diferentes parámetros, tanto para el límite del trazo, es decir, la búsqueda de ese desenfoque o de esa zona de desenfoque, así como los suavizados o la superposición de defectos. Voy a confirmar y también dejarme que os comente que dentro de los filtros hay otros filtros que se han modificado. Verdaderamente en las mayores novedades que hay, aparte de algunas que ya os he comentado, están dentro de los filtros. Hay filtros que anteriormente no utilizábamos, que ahora vamos a poder utilizar mucho para generar efectos. Voy a generar aquí un canal nuevo. Y dentro de ese canal nuevo voy con una herramienta de pintura, el pincel mismo, con una dureza del 100%, vamos a hacer un grosor un poco mayor. Mirar cómo acabo de dibujar una línea sin problema y voy a entrar dentro de los filtros y aquí hay un filtro que se llama máximo y mínimo que hasta ahora no se utilizaba mucho, solo aquellos que teníamos cierta especialización dentro de Photoshop lo utilizábamos porque nos permitía en un momento dado aumentar o disminuir selecciones como esta en un canal, pero que no podríamos controlar igual que controlábamos directamente con las modificaciones de selección a través del menú desplegable, donde dábamos un número de píxeles. En este caso, estos dos filtros son clásicos, tanto el máximo como mínimo, y llevan años dentro de Photoshop. Nosotros podíamos aumentar, como estáis viendo, pero eso provocaba estos cortes y esa dureza en muchas zonas de las selecciones cuando nosotros las ampliábamos. En este caso, se ha incorporado esta nueva opción de conservar o bien la cuadratura o bien la redondez. Esto es una novedad y nos va a permitir, como estáis observando, suavizar mucho más este efecto sobre los objetos que queramos trabajar y de esa forma tener o modificar selecciones de forma rápida. Voy a cancelar, voy a volver a la imagen y también dejarme que os recuerde que hay filtros que han incorporado alguna novedad como el enfoque suavizado. Como estamos viendo, ya podemos trabajar de una forma totalmente distinta con este filtro, ya que no trabajamos en modo experto o avanzado como había antes, ya directamente podemos trabajar lo que sería las sombras y las iluminaciones y quitar también los defectos de lente o la reducción de ruido directamente desde esta pantalla. Voy a cancelar, voy a abrir la siguiente imagen y vamos a continuar viendo otras novedades. En este caso en concreto, voy a enseñaros una novedad que también influye mucho en el flujo de trabajo que nosotros vayamos a tener o vayamos a realizar. Se encuentra dentro de las acciones. A mí me gusta mucho trabajar con las acciones, ya que estas acciones me van a permitir en un momento dado ahorrar muchos procesos de trabajo. Y cuando estamos retocando fotografía, en muchas ocasiones nuestros procesos son bastante repetitivos. Hay muchas opciones que hacemos muchas veces o con las que estamos trabajando en muchas ocasiones. Con lo cual, grabar esas acciones siempre me va a permitir trabajar de manera más rápida, ya que lo hace el ordenador y no lo hago yo. Voy a generar un nuevo conjunto. Me he equivocado en el nombre, lo voy a dejar y voy a generar una nueva acción. Vamos a llamarla acción número 1. A partir de aquí yo voy a poder generar cualquier tipo de acción o de movimiento que yo quiera. Pero en este caso lo que voy a hacer para que veáis un poco cómo funciona es convertir esta imagen, en este caso, a blanco y negro. Voy a decirle que la quiero convertir a blanco y negro, me voy a volver a mis acciones y voy a dejar de grabar. Ahora voy a grabar una segunda acción que vamos a denominar acción 2
Y en este caso, la acción 2, dejarme que vuelva a mi original, vuelvo a grabar en la acción 2 y lo que voy a hacer va a ser trabajar el brillo y el contraste a máximo contraste y mínimo brillo. Voy a parar de grabar esta acción. Como podéis ver, tengo dos acciones diferentes que he aplicado sobre una imagen en un momento dado, que es esta. ¿Cuál es la novedad? Voy a grabar una tercera acción para que veáis la novedad. Antes de grabarla, dejadme que vuelva. Fijaros, cuando yo grabo esta acción, dentro del menú desplegable, tengo una opción que es totalmente nueva, que es insertar condicional. Esta inserción de condicional quiere decir que va a analizar cuáles son las condiciones de la imagen dependiendo de algunos parámetros y arreglo a esos parámetros vamos a realizar una acción u otra. Fijaros, a través de la orientación del documento, del perfil, de los modos de color, la profundidad de color de los diferentes canales del documento, las capas, etcétera. Como estáis viendo, hay un listado bastante amplio en el que con esas condiciones me va a permitir realizar una acción u otra. En este caso voy a hablarle de a través de la orientación del documento. Y si el documento es horizontal, va a reproducir la acción 1. Y si el documento es vertical, es decir, no es horizontal, va a ejecutar la acción 2. Voy a confirmar que es esto lo que quiero. Y ahora voy a dejar de grabar. Duplico mi imagen. Perdón, dejarme aquí, que duplique y tenga una copia. Esta copia voy a rotarla 90 grados. Como estáis viendo, tengo la misma imagen, en este caso en horizontal y en vertical. Voy a ejecutar en ambos casos la acción número 3. Como podéis ver, me la ha convertido a escala de grises. Voy a ir a la siguiente imagen, tengo seleccionada la número 3 y vuelvo a ejecutar. Me ha hecho un cambio en el brillo y el contraste, como tenía definido en ambas acciones. Esto, como os digo, nos abre un campo de posibilidades muy amplio que antes también podíamos hacer a través de diferentes funciones, pero en este caso en concreto nos va a permitir poder generar ese tipo de modificaciones o de condiciones, dependiendo de cómo tengamos nuestra fotografía, de manera mucho más simple y mucho más sencilla. Y de este modo vamos a poder ejecutar acciones con una complejidad mucho mayor y que nos ahorren en nuestros procesos de trabajo muchísimo más tiempo. Otra de las cosas que quiero comentaros antes de cerrar y de despedirme, perdón, de pasar a la parte de preguntas, es que muchas de las novedades, si habéis visto el Max de este año, muchas de las novedades que se han presentado en Photoshop en este Max que acaba de pasar, no están en esta versión CC. Supongo que a lo largo de los meses o incluso en la próxima versión sí que aparecerán, pero todas las que, o todas no, pero gran parte de las que se han presentado en el Max de este año estarán en próximas versiones y no en la que tenemos en estos momentos en la calle. Paso ahora ya a, si a Marlon le parece bien, a unos minutos de preguntas, a ver si puedo contestar alguna. Marlon, ¿te parece correcto? Perfecto. Vale. La primera pregunta de Carlos Morales, ¿dónde consigue el CC? De momento no lo vas a poder conseguir. Si estás suscrito a la Creative Cloud, estate pendiente porque en un momento dado va a aparecer la versión CC. De momento todavía está descargando la CS6, pero si te das de alta te llegarán las noticias cuando esté ya abierta y pública. Marlon también te ha contestado que a partir del próximo mes, como ves, estará ya en Adobe.
Yo quisiera decir algo, ¿se puede, Marlon? Sí, Marcelo, por supuesto. Bueno, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No, no le quiero robar espacio a Nacho, pero yo estaba leyendo algunos de los comentarios y vale aclarar que la diferencia que hay ahora entre el Photoshop común y regular y el Extended también va a desaparecer con la nueva CC. O sea, hoy el módulo 3D, que es de lo que a mí me va a competir hablar ahora en un ratito, está en el Extended, pero a partir del CC va a estar en cualquiera de las versiones. O sea, ya no va a haber una diferenciación entre eso. O sea, sería una aclaración puntualmente sobre lo que tiene que ver con la parte del Extended y lo del común. Y le quería pedir a Nacho, ya que está, que lo está mostrando, una de las novedades que a mí más me gustó, no sé si podés mostrarlo o no, y yo no tengo nada preparado, por eso no la voy a mostrar, que es la de Perspective Warp, que para mí fue una de las cosas que más me gustó de esta nueva versión, que es la que permite adaptar la perspectiva de una foto de manera mucho más fácil. O sea, nada que ver con el filtro que había aparecido que se llamaba adaptación o corrección de gran angular, sino es una cosa muy nueva, como para que vean que lo que se puede hacer también hoy con, ya que tenés esa foto que tiene una perspectiva rara, no sé si lo podés hacer o te maté con eso. Creo que no, ¿eh? Espera, no, creo que no. Creo que el problema es que no está en esta versión, ¿eh? En esta beta que la tengo no está. No está, porque tendría que estar aquí y no está. No tengo la posibilidad. De formación de posición libre. No, en esta beta no está. Esa se presentó en el Max, como digo, pero todavía no está disponible. A ver, perdón, me meto ahí un poquito. Eso fue un sneak Bueno, peek. dejarme que conteste. Vete. ¿Cómo dices, Marlon? No, continúa. No, pero es lo que yo te digo, que eso se presentó, pero no ha salido todavía en la beta. Dejarme que vuelva un poco atrás en el chat para volver a buscar las preguntas. A ver, aquí me preguntan desde Argentina, Carlos, que explique los iconos que se encuentran arriba a la derecha. Todos estos iconos, supongo que es lo que quieres, son diferentes almacenes online, tanto este es el Dropbox, este es el Box, esto es para sincronizar, son diferentes herramientas que aparecen ahí que dan utilidad rápida al sistema. Eh, Fernando pregunta si CC es el futuro de lo que seguirá haciendo Adobe. Verdaderamente sí. Verdaderamente la línea que yo estoy viendo es dejar de suministrar el soporte físico de CDs y todo eso para trabajar un poco más online. Y a mí personalmente tengo que decir que era un poco reacio, pero cada vez me gusta más esa situación, ya que no te tienes que preocupar de una versión nueva, no te tienes que preocupar de nada de eso. Tú estás suscrito o alquilando un software y en todo momento lo tienes actualizado permanentemente, mientras te dure esa suscripción, con lo cual te evitas muchos problemas a la hora de trabajar. Entonces ya me he convertido a este nuevo sistema de trabajo cuando digo que yo en un principio era reacio. Aquí David me dice, mi PSD no tiene el filtro de cámara RAW, ¿cómo lo hago? Verdaderamente no tiene el filtro de cámara RAW porque no tienes el CC. Si tuvieras la versión CC, sí que incorporaría rápidamente ese filtro de cámara RAW. Es una novedad de esta versión.
Bueno, yo creo que por ahora podemos dejar las preguntas. Al final podemos, si hay disponibilidad de Marcelo y de Nacho, podemos seguir contestando. Pero entonces, muchísimas gracias a Nacho por su participación y vamos a arrancar. Muchísimas gracias a vosotros por haberme soportado durante este ratito y luego si... Bueno, Nacho, muchísimas gracias. Ahora le damos la bienvenida a Marcelo Monzón. Marcelo es de Argentina, es una persona que ha trabajado con Photoshop desde hace muchísimo tiempo, ha dado muchas charlas, muchas conferencias y muchos cursos de Photoshop. Y el tema del cual nos va a hablar hoy es un tema muy emocionante porque es el flujo de trabajo 3D dentro de Photoshop. Bienvenido entonces, Marcelo. Ya puedes entonces compartir tu pantalla. Por favor, Ignacio, descomparte la tuya para que... Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nacho, te pido mil disculpas porque te puse en un aprieto con lo del Perspective Warp, pero bueno, era de las cosas que yo vi y que probé lo que más me había gustado, pero eso es lo que da todavía estar queriendo mostrar las novedades y mostrar cosas que todavía no han aparecido en la versión final. O sea, los que estamos probando las nuevas versiones sabemos que la empresa a último momento decide sacar o poner cosas y que a veces quedamos un poco en evidencia. De hecho, a mí me ha pasado que yo publiqué, como bien mostró Nacho hace un ratito, la opción del filtro de corrección de movimiento, y esto ya estaba anunciado para el CS6. Yo lo anuncié, lo publiqué en mi blog y al final no lo pusieron y recibí miles de comentarios de crítica de por qué no estaba, que esto y que lo otro, y no depende de nosotros. Nosotros somos simplemente usuarios como ustedes, que tenemos un poco más de acceso a algunas novedades, pero nada más que eso. Así que bueno, eh, antes de arrancar, les cuento, vamos ya a compartir la pantalla. Eh, yo era muy reacio, perdón, pero estoy un poco engripado. Yo era un poco reacio al manejo de imágenes 3D. O sea, soy un señor mayor, lo cual impedía que aprendiese nuevas tecnologías. Y la verdad que, bueno, el futuro está yendo hacia ese lado. Ya la fotografía como fotografía en sí, sin manejo de algún componente 3D, por lo menos en lo que se refiere a publicidad, es impensable. Hoy por hoy, cuando vemos cualquier tipo de producto, lo más probable es que haya sido manipulado de alguna manera con algún software 3D, principalmente con lo que tiene que ver con animación, publicidad de objetos, etcétera. Y bueno, el Photoshop me ha permitido incorporarme un poquito a, a esas novedades, así que la idea es mostrarles cómo funciona el entorno 3D. Pero antes de mostrarles el entorno 3D, vamos a abrir una imagen que para que vean nomás, simplemente para que no quede esa pantalla negra. De las novedades que trae el CC, básicamente no son novedades que se puedan ver de forma tan llamativa como pudimos ver con la presentación de Nacho, ya que tiene más que ver con el manejo de la performance del programa. ¿eh? Eh, Sí, por ejemplo, puedo aclarar de que en la nueva versión vamos a poder fusionar las capas 3D y trabajar con todos los elementos 3D en una sola capa, y a su vez poder individualizar esos objetos. También vamos, no lo voy a mostrar porque
La idea es que primero entienda cómo funciona el 3D. También vamos a poder trabajar como hasta ahora en Illustrator y el Flash con, con objetos, o sea, con instancias 3D, lo cual nos va a permitir que, por ejemplo, supongamos hemos hecho una serie de botellas y a esa botella necesitamos modificarle la tapa, por ejemplo. En vez de modificar cada una de las botellas, podemos modificar una y todas las demás se van a modificar. También lo que se va a notar mucho es en la forma del renderizado. El renderizado actualmente era un poco raro, era una ventanita o parecía una ventanita que se iba trasladando a través de toda la pantalla y ahora va a tener como las ya conocidas o míticas marching ants, las famosas hormiguitas marchando de una selección tradicional. Bueno, ahora lo que va a tener es un proceso de en cada lugar donde esté trabajando, mostrarnos las hormiguitas que para diferenciarlo de las tradicionales van a ser azules, o sea, son una mutación de las hormigas tradicionales. Otra de las novedades también, bueno, ya como fue con mi metida en la charla de Nacho, que el CC, al ser una versión que se va a actualizar constantemente, o sea, vamos a ir descargando constantemente de la nube las actualizaciones, va a ir permitiendo tener módulos distintos y a su vez va a dejar de existir la separación entre el extended y el regular o común. Y una de las cosas que más llama la atención en la nueva versión es la velocidad del procesamiento, o sea, el tiempo real con el que vamos a estar trabajando el 3D, lo cual principalmente con lo que tiene que ver con las sombras proyectadas, como se puede ver acá abajo, es algo que realmente molestaba mucho al trabajar en este momento y con la nueva versión eso está completamente solucionado. Así que bueno, la última cosa que les voy a mostrar, que se los voy a mostrar con una captura de pantalla para que sea más fácil, es que vamos a poder trabajar las luces con otra interfase. Es una interfase distinta que nos va a permitir trabajar con valores de exposición, o sea que para los que están acostumbrados a trabajar con fotografía lo van a entender mucho mejor, y se mantiene el picker para modificar el color de las luces. Bueno, vamos a arrancar un poquito con la idea de lo que es el entorno 3D. Básicamente lo primordial es que los que estamos acostumbrados al retoque tenemos nuestras ventanas tradicionales, pero lo ideal, que el programa nos lo recomienda al momento de abrir una imagen 3D, es que nos pasemos al entorno 3D. ¿Qué significa pasarnos al entorno 3D? Simplemente tener todas las ventanas que están involucradas, porque esa era una de las cosas que a mí particularmente me molestaba tanto del 3D, que se trabaja con muchas ventanas abiertas. Entonces, para eso venimos a la parte de Workspace. Yo acá tengo mi propio seteo de ventanas, que las puedo resetear a lo que normalmente uso, pero lo ideal es pasar al entorno 3D, que esto lo van a tener todos, vienen a ventanas, espacio de trabajo, y ahí activan la opción 3D. El 3D, como saben, trabaja con altura, anchura y profundidad, y esos van a ser los elementos que nosotros vamos a ir moviendo en el espacio. Tenemos la posibilidad de incorporar archivos 3D, como este que yo les acabo de abrir, que este es un archivo 3D hecho por otra persona, no lo hice yo, pero nosotros podemos perfectamente trabajar con un modelo 3D incorporado, que lo podemos bajar de galerías gratuitas, hechos con diferentes tipos
programas, no abre cualquier archivo 3D, pero la gran mayoría de los formatos 3D que están en el mercado son soportados por Photoshop. Pero también tenemos la posibilidad de crear nuestras propias formas. A diferencia de los programas 3D, y eso es algo pendiente que se está viendo de solucionar en Adobe, todavía no podemos trabajar con mallas como se nos acostumbró hasta este momento en el ámbito 3D. Yo voy a crear un documento nuevo, vamos a crear un documento de 1280 por 720, que es una medida bastante estándar para lo que es video. Yo no tengo la pantalla en este momento en white, pero normalmente los que tienen white pueden trabajar en esta resolución. Y voy a crear un objeto desde cero. Las formas de crear objetos podemos hacerlo de dos formas distintas. La tradicional, que es creando los objetos ya preestablecidos, que se encuentran aquí, o en su defecto lo podemos encontrar desde estas opciones, y nosotros podemos crear la famosa dona de Homero Simpson. Fíjense, la podemos manipular como queramos. En este caso la voy a rotar. He recibido consultas, aprovecho y ya lo respondo, de mi video en PSD Users, donde enseño a hacer una pieza 3D. ¿Qué son estas rayas negras? Estas rayas negras tienen que ver con las sombras del objeto. Se pueden desactivar desde la ventana de propiedades, se pueden activar y desactivar. Perdón. Pero esas sombras solo existen hasta el momento del renderizado, que en realidad lo que nos está mostrando es que ese elemento posee un volumen, ¿tá? Fíjense que las marcas nos están guiando en lo que sería el volumen. Si tenemos en claro cómo trabaja el 3D, el volumen es luces y sombras, por lo cual nos está mostrando que las luces están interactuando desde arriba hacia abajo, y el volumen se está dando en relación al movimiento que tienen esas marcas. Este objeto 3D nosotros lo vamos a poder pintar como un objeto tradicional. Esta es otra de las novedades que tiene el CC, que cuando nosotros pintamos hasta esta versión, nosotros íbamos a estar pintando solamente un lado, pero íbamos a estar pintando todo el objeto en sí y no las diferentes mallas que envuelven la forma. Este es un elemento que tiene una sola malla, pero si tuviésemos, por ejemplo, un cilindro, al momento de pintar, si nosotros pintábamos el lateral del cilindro, íbamos también a pintar la parte superior, lo cual no sería correcto, dependiendo, imaginemos que estamos haciendo una lata de refresco. En este momento, en la versión CC, lo que nosotros podemos es abrir la malla como un objeto. Yo ahora les voy a mostrar algo parecido, no puntualmente lo de una malla de pintura, pero para que entiendan cómo funciona, podríamos abrir la malla como un objeto aparte y pintarlo, manipularlo de forma individual, y al momento de cerrar la forma se va a adaptar al 3D. Bueno, ven, o sea, esto quedó pintado de un solo lado. Si yo hubiese utilizado la opción que les estoy hablando, lo hubiese pintado de otra forma. Otra de las opciones que tenemos al momento de crear objetos es también iluminarlos más allá de la iluminación propiamente dicha, sino también desde un entorno. En otro de los videos que está en este momento en PSD Users, yo muestro cómo hacer una bola de billar, donde le agrego, además de las luces incidentes sobre el objeto, los reflejos del entorno. Esos reflejos son una foto
yo me creé la historia al momento de crear el video, y lo que mostraba era la chica que está jugando al billar, está con un grupo de amigas, y las amigas que están tomando una bebida se ven reflejadas en la bola de billar. Bueno, vamos a crear, perdón, vamos a crear otro objeto y vamos a agregarle las luces ambientales como para que ustedes entiendan de lo que me refiero. En este caso voy a crear un anillo. Vamos a sacarle esas luces que son molestas. Y fíjense que el anillo es muy blanco y no tiene incidencias de luces salvo las luces propiamente dichas, que es la luz que va a generar la sombra proyectada. Esto se manejan desde las distintas ventanas, lengüetas que se encuentra en la ventana 3D. Esta es la que nos permite trabajar sobre todo el objeto que hemos creado, acá sobre los materiales y acá sobre las luces puntuales. Acá vamos a estar trabajando las sombras proyectadas, etcétera. Pero a lo que yo me estaba refiriendo es al entorno. Entonces fíjense que para trabajar el entorno tenemos la opción del entorno y tenemos la posibilidad de agregarle la incidencia de las luces o de los reflejos. En este caso lo que les quiero mostrar es la posibilidad de agregar unas iluminaciones. Fíjense que en este caso quedaron muy claras, pero si se fijan en esta esfera que hay acá adentro, que está muy grisácea, ahora vamos a ver el porqué. Fíjense que tienen como unas lucecitas o unos puntitos blancos y 4 puntos mayores, que son lo de las texturas propiamente dicho. ¿Ven? Fíjense cómo el entorno hace que la luz incidente sea muy clara, pero si yo modifico la intensidad, lo grabo, eso se va a ver reflejado, ¿ven? Como el anillo ya de por sí, sin modificarle la luz incidente, sino la luz ambiental, se vio modificado. Y fíjense cómo, según cómo yo me posiciono en el entorno, cómo voy girando el entorno, las luces se van viendo reflejadas en el anillo. O sea, todos esos son los elementos que vamos a poder controlar más allá del documento en sí mismo. Bueno, esas son las formas de trabajar con objetos ya creados dentro del programa. Los que vamos a hacer ahora, que esa es la intención real, es crear un objeto a través de vectores. Van a decir, ¿cómo? Recién dijiste que no se podía. Sí, no se puede trabajar de forma como malla vectorial, o sea, los que trabajan con 3D trabajan puntualmente con nodos en toda la incidencia del producto. O sea, si nosotros queremos crear un rostro en 3D dentro de Photoshop, en este momento va a ser imposible porque no tendríamos la malla que nos permita crear la nariz, hundir los ojos, etcétera. Perdón, una cosa que me olvidé de mostrarles antes, nosotros podemos trabajar con otras formas que son con las mallas, con las formas de profundidad a través de luces y sombras y crear eso como como un mapa de profundidad. Nosotros vamos a pintar esta imagen. Yo lo voy a pintar con un 50% de gris y a su vez voy a crear
volúmenes que van a ser esta forma. Cuando yo lo lleve, lo convierta a 3D, lo que sea blanco va a estar hacia arriba y lo que sea negro va a estar hacia abajo, o sea, es como que está introducido dentro del objeto. Voy a trabajar con un gris medio también, va un poquito de gris más oscuro, para que vean la diferencia con las partes blancas. Venimos aquí y le decimos que cree con esa malla lo que acabamos de hacer. Vamos nuevamente a sacarle esta sombra. Bueno, en este caso, ahí está. Fíjense, ¿ven? La diferencia con el negro. Y fíjense que son muy rústicas las formas porque yo no lo desenfoqué. Eso es algo que es bastante importante tener en claro, principalmente cuando en retoque estamos utilizando, por ejemplo, un bumping map o un mapa de... Ahora no me sale el nombre, perdón. Es un mapa de distorsión o de desplazamiento que tenemos que desenfocar un poco los elementos para que no se vean tan rústicos. No vamos a desenfocarlo tanto, algo por ahí. Vamos a volver a crear la forma de profundidad. Ahí está. Vamos a volverle a sacar esto. Y ven que ya los bordes no son tan rústicos, tan más suavizados. Bueno, y la otra forma, que ahora sí, la vectorial que les hablé, es la de trabajar con formas realizadas con trazados o con pad. En este caso yo voy a trabajar con uno que ya tengo creado. Puedo importarlo desde Illustrator. Esto es un consejo que yo les doy porque trabajar con el entorno en Photoshop a veces es un poco complejo para los que nunca han trabajado con Photoshop, pero sí es importante entender que la interactividad entre Photoshop y Illustrator se mantiene, pero no en el entorno 3D. Entonces, lo que yo les recomiendo es que prueben los objetos vectoriales en Illustrator, hagan las formas, hagan el renderizado creen la forma en vectorial en Illustrator, prueben cómo queda hacer no sé cómo se dice en español, el extrude, la forma de envolvimiento, creo que es, o algo así, envoltura, del objeto, y si ven que queda bien, ahí sí traigan la forma simple, la común, a Photoshop y trabajenlo desde acá. Es lo que yo voy a hacer. Yo creé una forma, voy a reemplazarlas, las que ya vienen por default, esta es la que hice, y acá tengo la forma de la cerveza. Si yo le cambio el color, vamos a poner un marrón como es una botella de cerveza tradicional, y creo la botella, cuando la convierta en 3D, ese color va a desaparecer y va a quedar con el gris tradicional. Bueno, esta botella, que ya está creada, yo le voy a dar el volumen 3D, pero ahora cuando le dé, lo aclaro para que vean que no me equivoqué, le dé para que me haga la forma 3D con esta forma vectorial, me va a tirar un error, ¿ven? Porque tiene que estar cerrado el pad, y en este caso el pad no está cerrado, por lo cual simplemente venimos y cerramos el trazado, y ahora sí, ese trazado lo convertimos al entorno 3D,
Y fíjense, quedó una hermosa botella, ¿no? Quedó algo realmente horripilante. Lo que nosotros tenemos que decirle qué tipo de instrucción quiere que tenga, de envoltura que tenga. ¿Mm? Entonces para eso nos paramos en la opción de Shape y desde aquí seleccionamos el tipo de contorneo que queremos. En este caso le vamos a decir que sea ese. Fíjense que el marrón desapareció. Vamos a sacarle la opción de sombras para que se vea bien. Ven que el marrón desapareció, pero bueno, con estas opciones nosotros vamos a poder manejar el objeto 3D y a su vez decirle si queremos que sea más ancha o más fina la botella y trabajar las formas de esta manera. Bueno, la idea era crear la botella, mostrarles cómo se interactúa, también tenía para hacer la tapita aparte, pero bueno, ya llegué casi a mi límite y no quiero robarle más tiempo a Marlon. La idea era mostrarles un poquito, introducir el entorno 3D para que viesen cómo funciona. Vamos a estar creando varios videos relacionados. Mi intención es en un próximo tutorial comenzar a aplicar texturas y ver, por ejemplo, de crear un vaso translúcido, agregarle bebidas. Bueno, la idea es darles con ejemplos simples cómo funciona el entorno 3D. Marlon, es todo tuyo la multitud para ver si quieren alguna respuesta. De nada, Juan. Perfecto, Marcelo, muchísimas gracias. Espero que se haya entendido un poco entre la tos y los nervios, que yo ya he dicho que no me gusta estar en video y hablar en público es una cosa, pero hablar así como un loco ante una pantalla a mí me cuesta mucho. Sí, perdón, ahí David te está preguntando si se puede crear textos 3D. Sí, podés editar el texto de la misma forma como acabo de crear una botella. El texto 3D mantiene las propiedades de texto, inclusive el tutorial que ya tengo hecho, que lo tengo que grabar, es de cómo incorporar texto 3D dentro de una foto y crearle la ambientación dentro de esos textos corpóreos, pero vos podés crear, vamos a crearlo con una tipografía más gruesa, porque si no, no estamos, cuesta de verse. Y eso, venimos al entorno y así de simple tenemos la tipografía 3D. Espero que con eso haya respondido la pregunta. Exactamente, los tutoriales van a estar en PSD User y bueno, también van a estar en Photomagazine, como es mi página, pero la idea, los tutoriales en video van a estar en PSD User. Sí, se le puede agregar la etiqueta, se puede hacer muchas cosas, eso lo vamos a ver en el video que voy a hacer de cómo crear una botella 3D de cerveza con la tapita incluida en PSD User. Va a haber un banner de la página de Nacho y de Photomagazine también en PSD User. O sea, la intención más allá de, bueno, eso lo tendría que decir en Marlon, pero como se darán cuenta, como buen argentino soy muy metido,
La intención es que, más allá de que PSD User sea el motor de unión entre toda la comunidad latino-hispana, vamos a mantener nuestra identidad propia, pero la intención es vehiculizar todo por PSD. Gracias, Marcelo. Por favor, desmarca el cierre del micrófono. Bueno, ahora, bueno, y descomparte la pantalla, por favor. Perfecto. Vamos a mostrar ahora, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Marlon Ceballos, hago parte también del equipo de PSD User y lo que les voy a mostrar ahora tiene que ver con las novedades que tenemos de una aplicación que se llama Lightroom 5. Rápidamente voy a compartir mi pantalla y les pido el favor que me indiquen cuando ya estén viendo mi pantalla. Ya, listo, ok. Entonces vamos a abrir Lightroom. La versión de Lightroom que voy a estar mostrando en este caso es la versión 5, pero esta es una versión beta. Sin embargo, es una beta de acceso público. Es diferente, por ejemplo, a las betas de Photoshop CC, de todas las aplicaciones de Creative Cloud, porque estas son betas privadas normalmente, es decir, betas que solamente se les envían a las personas que hacen parte de un programa de beta tester. Sin embargo, en este caso, en el caso de Lightroom, todos pueden tener acceso a esta versión beta. Y para tener acceso a esta versión beta, simplemente ustedes lo que tienen que hacer es entrar a una página que se llama labs.adobe.com. Nuevamente, labs de laboratorios, labs.adobe.com. En la página de labs.adobe.com ustedes pueden hacer la búsqueda en esta casilla o vienen a este Hyperlink Technologies y dentro del Hyperlink Technologies en la parte derecha ustedes van a encontrar aquí Photoshop Lightroom 5, el cual pueden descargar tanto para Windows como para Mac. Lightroom también hace parte de las aplicaciones que están incorporadas dentro del servicio de suscripción de Creative Cloud. Entonces, si ustedes vienen acá a la página creative.adobe.com, donde de hecho pueden crear una cuenta gratuita, una cuenta trial. Esta cuenta trial les permite también a ustedes utilizar por 30 días por prueba estas aplicaciones y básicamente lo que les quiero mostrar acá es que una de las cosas interesantes de la versión o el servicio de Creative Cloud es que esta suscripción le da acceso a aplicaciones que ni siquiera estaban en la versión Master Collection. Es una de las ventajas. Una de estas aplicaciones, de hecho, es Lightroom. Lightroom se tenía que comprar de forma independiente si usted tuviera la suite creativa que fuera, la Master, la Video, la que fuera. Lightroom se compraba aparte, actualmente ya está dentro de esta suscripción. Bien, ya sabemos entonces cómo podemos obtener Lightroom. Ahora voy a mostrar entonces la interfaz. Para los que no han trabajado nunca con Lightroom, Lightroom es una aplicación que desde sus inicios fue orientada al flujo de trabajo fotográfico, es decir, fue orientada a fotógrafos. Sin embargo, los fotógrafos no son las únicas personas que actualmente están utilizando Lightroom. Una cosa interesantísima de Lightroom es que el motor de gestión de archivos RAW que tiene Lightroom es exactamente el mismo motor de gestión de RAW que tiene Photoshop. De hecho, varias de las cosas que mostró Ignacio inicialmente las voy a mostrar aquí también en Lightroom porque es muy, pero muy similar. Hablemos entonces de las novedades que nosotros tenemos. Bueno, antes de hablar de las novedades, les quiero explicar algo muy importante acerca de Lightroom. Como les decía, aunque el flujo de trabajo está muy orientado a fotógrafos, no todas las personas que utilizan Lightroom son fotógrafos y algunas personas prefieren trabajar con Lightroom, otras personas prefieren trabajar con Photoshop. Con Photoshop van a trabajar especialmente las personas que hacen retoques y ajustes muy puntuales, mientras que con Lightroom van a trabajar las personas que tienen un flujo de trabajo más directo, más orientado nuevamente a fotografía. Y otras personas encuentran un flujo combinado de trabajo, donde trabajan con Photoshop, pero a la vez también trabajan con Lightroom. Entonces, básicamente hacen la gestión de todo su catálogo fotográfico en Lightroom y en el momento en que necesiten realizar algún ajuste, algún retoque puntual, entonces trabajan con Photoshop porque con la pantalla, el chat. Por favor, quieticos, ¿quién estuvo jugando con la pantalla? A ver qué pasó. Perdón.
Dios mío. Bueno, por favor, no toquen pantalla, por favor, nadie toque la pantalla. Por favor, déjenme a mí. A ver qué pasó aquí. Bueno, voy a compartir nuevamente. Por favor, presentadores, no toquen la interfaz. A ver. Bueno, vamos a abrir nuevamente entonces la pantalla de... Listo. Compartir. A ver qué fue lo que pasó aquí. Ok, voy a compartir entonces nuevamente la pantalla. Por favor, me confirman nuevamente cuando ya estén viendo. Ok, perfecto. Por favor, no van a tocar la pantalla. Bien, entonces les decía que existe una compatibilidad bastante directa entre Photoshop y Lightroom, de manera que yo puedo en cualquier momento tomar una de las imágenes que tengo dentro de Lightroom y pasarla a Photoshop para hacerle retoques muy puntuales. Otra cosa muy importante a entender dentro de Lightroom es que nosotros inicialmente realizamos un proceso de importación que ahora les voy a mostrar. Y cuando realizamos este proceso de importación se genera algo que Lightroom llama un catálogo. Un catálogo es una base de datos. Y al ser una base de datos, nosotros nunca estamos accediendo directamente a las fotografías. Es decir, todos los ajustes, todos los retoques, los cambios, todo lo que nosotros hagamos dentro de las imágenes en Lightroom son ajustes no destructivos. Estos ajustes se están guardando como una información que se llama metadatas. Por lo tanto, en cualquier momento nosotros podemos remover esa información. Recuerden, ninguna transformación que nosotros hagamos dentro del Lightroom es una información destructiva, es simplemente una capa de metadata que permite que nosotros previsualicemos los cambios dentro del Lightroom. Entonces, normalmente nosotros tenemos las imágenes almacenadas dentro de nuestro disco duro, puede ser un disco duro local o un disco duro externo. Hacemos el enlace dentro de Lightroom y en Lightroom nosotros realizamos entonces una previsualización de esas imágenes que se encuentran dentro de nuestro disco duro. Insisto, es solamente una previsualización porque estamos haciendo un enlace mediante esa base de datos que se llama el catálogo. Ahora hablemos de características específicas de esta versión, de la versión 5. Una de las características, bueno, hay algo muy sencillo que no lo muestro como algo supremamente nuevo, pero que funciona bastante bien, y es que anteriormente nosotros teníamos que presionar la tecla tablado y al presionar la tecla tablado ocultábamos los paneles que existen a los lados de la imagen, y si adicionalmente presionábamos Shift y tablado, entonces dábamos un espacio mucho mayor para la visualización de las imágenes. Actualmente, yo no sé esto porque no lo he hecho Adobe antes, pero en esta versión nosotros podemos presionar simplemente la tecla F y tenemos un full screen real que me va a permitir trabajar con la imagen de forma mucho más cómoda porque por supuesto vamos a tener más área de trabajo. Como ustedes pueden ver, en la parte superior de Lightroom se encuentran una serie de hiperlinks, unos textos. Aquí dice Library, Develop, Math, Book, Slideshow, etcétera, etcétera. Esto simplemente es como el camino, es como el orden del flujo de trabajo que emula bastante bien el flujo de trabajo tradicional que normalmente tenían los fotógrafos. Entonces tenemos el área del library donde hacemos la gestión de las imágenes en el sentido que aquí las importamos, aquí las organizamos, las etiquetamos, le aplicamos metadata, etc. Luego, cuando ya hemos organizado las fotos, entonces pasamos al área de revelado, el develop. En español creo que esto aparece como desarrollo, lo cual es una traducción incorrecta, es revelado. Y en el área de revelado, entonces hacemos el revelado digital, es decir, los ajustes de color, el balance de color, mejorar las luces de las imágenes, etcétera, etcétera. Y de ahí en adelante tenemos unas funciones o tareas que podemos realizar con las imágenes. Tenemos una función de mapa que me permite ver en qué lugares del mundo se han tomado estas imágenes si la cámara con la cual se tomó tiene la opción de guardar esa información dentro de la metadata de la fotografía. Tenemos la opción de crear un libro fotográfico. Tenemos la opción también de crear un slideshow, una presentación, y tenemos ya la opción de organizar para impresión y para web. Bien, entonces, hablemos ahora sí de las características nuevas.
Voy a mostrar una imagen. Observen esta imagen que tenemos acá, es una iglesia. Y una de las características que me ha gustado en esta versión es que nosotros podemos hacer alineación de estas imágenes. Y esa alineación se realiza de forma bastante rápida. Entonces recuerden, lo primero que nosotros hacemos después de realizar el proceso de organización dentro del library es el proceso de revelado. Dentro del proceso de revelado, entonces nosotros tenemos el histograma y tenemos una serie de herramientas con las cuales nosotros podemos empezar a trabajar. Por ejemplo, nosotros podemos empezar a realizar el proceso de recortar la imagen, podemos realizar el proceso de remover puntos de defectos que pueda tener la imagen, podemos remover los ojos rojos o el efecto de ojos rojos y así sucesivamente tenemos diferentes tipos de tareas que vamos a realizar. Por ejemplo, selecciono esta imagen y voy a seleccionar la opción de Spot Removal, que es la segunda herramienta que yo encuentro en esta barra dentro del área de revelado. Entonces, al hacer clic, lo único que yo tengo que hacer para hacer una corrección dentro de esta imagen es, bueno, primero voy a hacer un zoom para ampliar, pero después de que hago ese zoom, entonces tomo esa herramienta de remoción de puntos y defino el tamaño del pincel. Y lo único que yo tengo entonces que hacer es un clic y observen que automáticamente me está haciendo un proceso de clonado tal como nosotros trabajamos, por ejemplo, dentro de Photoshop. ¿Qué tenemos nuevo dentro de esta versión en esta opción de remoción de puntos? Entonces lo que tenemos nuevo es que en algunos casos, dependiendo de la textura del elemento que nosotros estemos retocando, a veces es complicado en realidad mirar los defectos de la imagen. Perdón. Entonces suele pasar que pasamos por alto ciertos elementos que no vimos para retocar y eso al final lo estamos viendo en la impresión o en la imagen final si la estamos publicando para web. Entonces una herramienta que tenemos o una función que tenemos de ayuda para ese tipo de problemas es esta opción para visualizar puntos. Cuando yo marco esta opción, entonces me aparece o me aplica una especie de filtro y en esta barra de desplazamiento yo puedo determinar en mayor o menor medida que me muestre los puntos, o sea, las áreas que no son tan comunes en la textura de la imagen y esto me facilita el que yo pueda retocar esta imagen. Por ejemplo, vamos a hacer un clic en este punto que ya es más visible y muevo la fuente para que retoque correctamente, hago clic en este punto y así sucesivamente. Esta función, como les digo, es bastante interesante porque permite entonces que nosotros podamos analizar o descubrir fácilmente los lugares o las áreas donde nosotros necesitamos hacer ese tipo de retoques. Pero tal vez la característica más importante dentro del Lightroom 5 es la posibilidad de ya no estar limitados a corrección de puntos como tal, sino que nosotros podemos hacer un retoque como si estuviéramos trabajando con ciertas herramientas de Photoshop. Entonces nosotros podemos dibujar el área que nosotros queremos retocar. Siempre que nosotros utilizamos esta área, entonces me va a marcar dos puntos. Un punto es el área que estamos retocando y el otro punto es la fuente, el source, es decir, el área que nosotros estamos clonando sobre el área que queremos corregir. Entonces, en esta versión de Lightroom 5, nosotros podemos hacer un retoque que no esté limitado solamente a esos puntos que yo les estoy mostrando pues en este momento. Voy a verificar que ustedes me están observando. ¿Están observando correctamente? Ok, perfecto. Entonces, volvamos acá. Otra característica interesante de esta versión es una función que van a encontrar también dentro del área de revelado que se llama Radial Filter y que de hecho Ignacio lo mostró dentro de su presentación. Como les decía, el motor de RAW es muy similar, si no idéntico, dentro de Lightroom y dentro de Photoshop y por eso hay características que son similares. Entonces, anteriormente nosotros teníamos un filtro que se llama filtro de graduación, que es esta herramienta que estoy seleccionando, la cuarta herramienta dentro de esta barra de herramientas. Dentro de Lightroom 5 tenemos una quinta herramienta que se llama Radial Filter y permite hacer lo siguiente. Supongan que yo quiero enfocar un poco la atención en el rostro de esta persona. Entonces yo dibujo el área donde quiero hacer ese ajuste y el ajuste que voy a hacer, entonces observen, puedo cambiar por ejemplo el valor de exposición. Entonces vamos que sea un poco más oscura. Pero en este caso estoy oscureciendo el área externa de lo que yo seleccioné, es decir, de este círculo que yo dibujé.
Lo que tenemos que hacer sencillamente es invertir eso. Es decir, hago clic en el botón de invertir y observen que en este caso entonces estaríamos oscureciendo la imagen si esto es lo que necesitamos. Si necesitamos que trabaje al contrario, entonces nuevamente marcamos la opción de invertir dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Y desde los manejadores entonces yo puedo determinar el ancho, el alto e incluso puedo rotar esta área si yo lo necesito. También puedo duplicar estas áreas. Vamos de todas formas a invertir para oscurecer un poco acá y vamos a aplicarle un poco de enfoque, por ejemplo, a esta área. Y si quiero duplicar esto, yo puedo tener cuántas áreas yo necesite. Entonces puedo crear una nueva área, pero si yo quiero aplicar este mismo efecto en otra parte de la imagen, entonces sencillamente presionamos la tecla Comando y la tecla Alt, o en Windows la tecla Control y la tecla Alt, y esto permite entonces que yo duplique esta área y la ubique en otro lugar donde también quiera de pronto realizar el proceso de oscurecimiento en este caso, porque lo que modifique fue el valor de la exposición. Esto puede funcionar bastante bien, por ejemplo, en imágenes que están subexpuestas, que están muy oscuras, especialmente en imágenes que han sido tomadas en formato RAW, porque como el formato RAW guarda mayor cantidad de información, toda la información de hecho que sea capaz de capturar la cámara. Entonces, en algunos casos, aunque la imagen esté subexpuesta, existe una información debajo que yo puedo recuperar con esta herramienta y la puedo recuperar de forma gradual, es decir, no se va a notar el retoque, sino que se va a hacer de una forma bastante gradual y esa graduación yo la puedo controlar desde la función de feather que tenemos aquí en la parte inferior, es decir, si yo quiero y desplazo hacia la parte izquierda, observen que aquí ya se nota muchísimo el marco, pero si yo desplazo hacia la parte derecha, entonces ya se pueden dar cuenta que la transición entre estos efectos pues es mucho más suave y ya el retoque no se va a notar. La característica que definitivamente en términos de producción a mí me encanta muchísimo de esta versión es una característica que se llama Smart Preview o previsualizaciones inteligentes. Las previsualizaciones inteligentes entonces permiten que usted pueda trabajar con los archivos sin necesidad de que tenga conectado, por ejemplo, el disco duro. Recuerden, lo que tenemos acá dentro del Lightroom es una base de datos, es una previsualización que está enlazando los archivos que probablemente estén en un disco externo mediante la base de datos o el catálogo. Entonces, ¿por qué hablo de un disco duro externo? Porque es muy común que los fotógrafos empiecen a tener cientos y miles de fotografías y sean tantas que no las podamos almacenar dentro de nuestro disco duro. Así que el problema con el disco externo es que también si cargamos con nuestro computador, con nuestro laptop, o si el fotógrafo hace el proceso de cargar su computador para viajar, tiene que llevarse el disco duro. ¿Por qué tiene que llevarse el disco duro? Porque en versiones anteriores, cuando yo no tengo conectado el disco duro, yo no puedo hacer muchos de los ajustes dentro del Lightroom. O sea, sin tener conectado el disco duro, yo puedo realizar la previsualización de la imagen, puedo agregarle metadata, puedo hacerle ciertas tareas, pero la mayor cantidad de tareas que corresponden a ajustes de esa imagen no es posible hacerlas si yo no tengo la opción, si yo no tengo el disco duro conectado. Sin embargo, en esta versión yo puedo utilizar entonces la función Smart Preview. La función Smart Preview es una función de previsualización avanzada o inteligente que permite que yo realice modificaciones aún cuando yo no tenga conexión al disco duro donde tengo las fotografías. Entonces es genial porque ya el fotógrafo puede desplazarse sin tener el disco duro conectado, sin llevarse ni siquiera el disco duro, trabajar en cualquier momento y la próxima vez que conecte el disco duro, automáticamente se actualizan todas las modificaciones que yo haya hecho. Entonces vamos a ir al área de Library donde yo les había dicho que se hace la gestión de los archivos. Y en el área de Library tenemos un área en la parte izquierda que se llama Folders. Aquí tenemos la carpeta fuente, es decir, la carpeta donde originalmente están mis imágenes. No voy a hacer un zoom porque eso hace que se vuelva más lento el video que ustedes están viendo en Connect, pero aquí, si ustedes alcanzan a notarlo, se encuentra la carpeta fotos, que es la carpeta donde yo tengo mis fotografías, y se encuentra un símbolo de interrogación.
Ese símbolo de interrogación quiere decir que Lightroom no ha encontrado las imágenes originales, y en este caso fue porque desconecté mi disco duro. Pero aún sin tener conectado el disco duro, observen que yo pude hacer los ajustes que les estaba mostrando hace rato, por ejemplo, el ajuste que le apliqué a esta imagen. Como los ajustes los estoy haciendo sobre la previsualización, la próxima vez que yo conecte entonces el disco duro, automáticamente esos ajustes que yo realicé en la previsualización se actualizan en el disco sin que yo tenga que hacer ningún tipo de trabajo. ¿Cómo hago entonces yo ese proceso? Voy a crear un nuevo catálogo. Normalmente uno tiene un solo catálogo, pero en Lightroom yo puedo crear los catálogos que sean necesarios. Sin embargo, yo puedo tener un solo catálogo abierto a la vez. Entonces voy a crear un nuevo catálogo. Vamos a darle un nombre. Vamos a darle presentación PSD User. Yo soy un poquito lento para escribir, entonces. Presentación PSD User. Vamos a crearlo, automáticamente se crea dentro de la carpeta Pictures. En este caso estoy trabajando desde un Mac. Selecciono la opción de crear y en la opción de crear, entonces, o cuando hago clic en la opción de crear, entonces se abre ya Lightroom con el nuevo catálogo. ¿Cómo me doy cuenta cuál es el catálogo en el cual yo estoy trabajando? Me doy cuenta porque en la parte superior de la interfaz de Lightroom aparece el nombre, en este caso presentación PSD User. Como este catálogo es nuevo, no tiene imágenes, así que vamos a importar la imagen. Bajo el menú File, seleccionamos la opción Importar fotos y video. Selecciono esta opción y él me pregunta dónde tengo esas imágenes. Entonces voy a buscar mis imágenes. Estas imágenes las tengo dentro del escritorio, así que dentro del disco duro vamos a buscar mi usuario y dentro de mi usuario vamos a buscar en el escritorio una carpeta que se llama esta carpeta que tengo. Estas son las imágenes que yo tengo que importar. Entonces, cuando ya he seleccionado la carpeta con las imágenes que yo voy a importar, en la parte derecha de la ventana de importación, ustedes van a encontrar una casilla de verificación que se llama Build Smart Previews. Cuando yo marco esta casilla, entonces automáticamente estoy creando previsualizaciones inteligentes. Voy a hacer clic en el botón de importación. Ahí está importando. Recuerden, cuando nosotros hacemos el proceso de importación, en realidad no estamos haciendo una copia de las imágenes a menos que yo se lo indique específicamente a Lightroom. En realidad lo que estoy haciendo es crear unas previsualizaciones que se están enlazando mediante el catálogo. Eso es entonces la función de Smart Preview. Yo trabajo mucho con mi portátil y me desplazo mucho con el portátil, entonces pues para mí es una función muy importante. Y finalmente tenemos otra función que también es bien descrestante, es decir, es bastante impresionante la forma como funciona, y es una función que me permite a mí realizar alineaciones de imágenes. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta imagen. Vamos a ir entonces a mostrar solamente esta imagen y dentro del área de revelado, vamos a hacer clic en el área de revelado. Aquí tenemos todas las diferentes funciones de revelado. Dentro de esas funciones de revelado tenemos una opción que se llama Lens Correction o correcciones de lente. Dentro de las opciones de Lens Correction, entonces, hay una primera opción que se llama habilitar corrección de perfil. Esto, cuando yo lo marco, permite que mediante la información del perfil del lente con el cual se tomó la imagen, automáticamente entonces se haga un pequeño ajuste. Pero en realidad lo que yo quiero es alinear esta imagen. Como lo que quiero es alinearla, en la parte inferior tenemos las opciones de alineación. Tenemos alineación apagada, es decir, la función apagada, y tenemos la función en modo automático. Y tenemos aquí en la parte inferior tres opciones. Una opción de level, otra opción de vertical y una opción de full. Voy a seleccionar la opción de level y al hacer clic en la opción de level, automáticamente entonces Lightroom realiza la alineación de esta imagen. Vamos a seleccionar o vamos a realizar otro ejemplo, entonces voy a seleccionar otra imagen. Esta imagen ya tiene una distorsión mucho mayor. Entonces recuerden, lo primero que yo hago es decirle que habilite la corrección de lentes y observen cómo automáticamente con la información del lente él me genera esa corrección. Si yo vengo aquí a la opción del perfil, observen que aquí hay una opción básico, que es donde estamos haciendo la selección de la técnica con la cual estamos haciendo la corrección,
Pero si voy al área del perfil, entonces en el área del perfil, observen que aquí me aparece el perfil del lente con el cual fue tomada esta imagen y por eso es capaz de corregirla. Sin embargo, como les decía, también tenemos otras opciones. Lo está haciendo bastante bien con la opción de corrección mediante el perfil, pero yo también puedo decirle entonces que haga una corrección automática y observen que al hacer la corrección automática hace otra corrección adicional, no solo de la distorsión, sino también de la perspectiva. Miren cómo estaba sin la perspectiva, miren cómo ahora estamos haciendo la corrección con la perspectiva. Esto es de forma automática. En la parte inferior tenemos una opción de level, que fue la que utilizamos, y es la que nivela de forma horizontal las imágenes cuando tenemos ese tipo de problema. Tenemos una opción para corrección vertical y finalmente tenemos una opción full que básicamente combina estas dos opciones de corrección más una corrección en 3D, que es básicamente la corrección de distorsión de perspectiva. Por ejemplo, para terminar voy a mostrarles esta imagen. Voy a realizar la misma tarea de habilitar la corrección del lente, porque esto permite entonces que Lightroom tenga más información del lente y sea más precisa su corrección. Y vamos a indicarle entonces que vamos a hacer una corrección automática. Observen que en este caso la corrección no fue tan visible, es una corrección mínima. Seleccionemos la opción de level, aunque claramente aquí el problema no es de level, porque tenemos una distorsión de perspectiva. Si seleccionamos la opción de vertical, tampoco me corrige nada, nuevamente porque el problema es de perspectiva. Y ahora hacemos clic en el botón de Full y observen la increíble corrección que me genera Lightroom. Nuevamente, así estaba la imagen y así está actualmente con esta nueva función de Lightroom 5. Esto es entonces novedades, algunas de las novedades, que quería mostrarles por lo menos las más importantes dentro de Lightroom, y posteriormente en otras charlas podemos hablar de características más específicas de Lightroom. Ahora sí, muchísimas gracias. Espero, si tienen alguna pregunta, este es el momento. Pueden ser preguntas de lo que mostró Nacho, que de hecho por aquí está todavía, o pueden ser preguntas también de lo que mostró Marcelo. 10 minutos de preguntas, porque aquí ya es hora de almuerzo. ¿Cuándo sale la versión full? En realidad no tengo esa información. ¿Cuándo está disponible el Lightroom 5 en el CC? Ya está disponible el Lightroom dentro del Creative Cloud, así que apenas sea lanzada la versión final del Lightroom 5, pues estará disponible. Una de las ventajas de Creative Cloud es que en el mismo momento en que se lanza la actualización ya la tienes disponible para descargar. Muchas gracias por sus comentarios. Recuerden que estaremos cada viernes en este mismo horario. En algunos días estaremos los 3, otros días de pronto estaremos solamente 2 personas, pero las sesiones van a ser un poco más cortas, pero estaremos mostrando tips de Photoshop, de Lightroom y de otras aplicaciones también. ¿Qué tan efectividad tiene la corrección de perspectiva? Wilmer, la corrección de perspectiva es bastante potente porque aunque yo mostré